Hola, 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 ¿me escuchas? sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, también. Qué Te quería bueno. preguntar si vas a necesitar compartir pantalla. Sí, A ver, veamos al tiro. Eh, a ver, ¿quieres intentar compartir? no puedo. Ahí deberías poder, a ver. Ahí sí. Ya, ya. Y las preguntas, te quería preguntar si es que quieres que te las hagan durante la sesión o al final de la sesión. Lo mismo, la verdad. ¿Cómo lo hacen ustedes? Depende del profesor. No, que me interrumpan nomás, que me interrumpan y al Ya. final. Y lo otro, te quería preguntar cuánto tiempo tengo. Termina a las 8. Ah, ya. Ya no creo que sea tanto. Bueno, igual es bueno también dejar espacio para reflexión y todo, así que. Sí, eso sí, después la gente quiere participar, da lo mismo. En realidad es como máximo hasta esa hora. Ya. Perfecto, perfecto. Ya, voy a Igual empezar soy a una dejar. persona. Ya, dale nomás. Soy una persona que prefiere el diálogo. Entonces. Perfecto, perfecto. Bueno, les vamos a decir que tengan las cámaras prendidas entonces. Ya. Ya, bacán. Hola, Hola, buenas tardes. Hola, buenas buenas tardes. tardes. Hola a todos. Por mientras, si pueden ir prendiendo las cámaras para que nos veamos las caras, sería genial. Vamos a esperar unos minutitos, 5, para que se vaya uniendo la gente. Por mientras les voy a pedir que se preocupen de tener en su Zoom su propio nombre, porque con ese después pasamos la lista. Entonces, si tienen el Zoom del hermano, de la hermana o de algún familiar, por favor que lo cambien y pongan su propio nombre.
Bueno, creo que en honor al tiempo y a toda la gente que llegó puntual podemos iniciar porque ya se está uniendo menos gente. Así que eso está en la segunda sesión de este curso de la uso socioambiental que trata sobre la introducción a la triple crisis ambiental. Y estamos con el profesor, o sea, con Matías Guerrero, biólogo de la Universidad Católica, que nos va a hablar sobre la pérdida de biodiversidad. Así que los dejo con Matías y cualquier cosa por el chat. Y recuerden de cambiar sus nombres para poder luego pasar la lista. Eso. Y mantener, por favor, sus micrófonos silenciados durante todo el rato. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Matías Guerrero. Como decía, se olvidó tu nombre, Perdón, Sofía. Sofía. Gracias. Pues no creo que te llame uso socioambiental. Como decía Sofía, sí, soy biólogo de formación. Actualmente estoy cursando un doctorado en territorio, espacio y sociedad de la Universidad de Chile. Voy a compartir pantalla porque aquí, perfecto, voy a achicar esto y voy a ponerlo en pantalla completa. Y entiendo que se ve bien. Bueno, ahí pongo un poco mis camisetas. Tengo varias camisetas, así que, y quizás me falta una por ahí, así que por si no se ofende con todas las camisetas. Pero soy estudiante de doctorado, ya terminando el doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad, y bueno, soy parte también del Instituto de Ecología y Biodiversidad, que me ha apoyado también en mi formación doctoral. Y también soy presidente de la ONG Quintu, que tiene como objetivo restaurar los ecosistemas de Chile Central. Y por último, soy parte también del laboratorio del Grupo de Investigación Ecología, Naturaleza y Sociedad de la Facultad de Ciencias Forestales, liderado por la profesora Claudia Cerda, que de alguna forma ahí estamos aglutinando un grupo súper interesante de personas que están trabajando en temas sobre contribuciones de la naturaleza a las personas y cómo la gente valora la naturaleza y cómo eso puede incidir en política pública. Entonces, bueno, más allá de las camisetas, todas son atingentes a lo que nos atañe, digamos, a propósito de la triple crisis. Y para entender la triple crisis, que siempre es difícil mencionarla, siempre es difícil decirla, pero tiene que ver con la conceptualización de la triple crisis. Necesitamos entender cómo la triple crisis se está dando para posteriormente aterrizarla a la realidad y atacarla de alguna forma, como sea. Así que vamos a hablar un poco de este cambio global y cambio climático, cómo se amalgaman estos dos conceptos a propósito de la triple crisis, digamos. Y en ese sentido vamos a hablar un poco de lo que es el cambio global, los forzantes del cambio global, lo que es el cambio climático particularmente y todo, y pensar también si todo es cambio climático o no, a propósito del tema que nos convoca. Em, si tienen preguntas, yo no veo en general muy bien el chat. Pueden levantar la mano, ahí yo igual voy a estar pendiente y si no, me avisan por ahí. Pero feliz de recibir cualquier pregunta que aparezca por ahí, así que no hay problema, me interrumpe. Prefiero las clases más conversadas que las clases más expositivas. Entonces, en cuanto al cambio global, ¿por qué partir a propósito del tema que nos convoca? ¿Por qué partir con cambio global y, por ejemplo, no cambio climático, que es lo más atingente? Em, y tiene que ver con entender un poquitito la diferencia de este cambio global y particularmente el cambio climático. Hay una persona de la cual me voy a estar basando, que es una bibliografía que dejé en la carpeta, de la cual entiendo ustedes tienen acceso, y es un científico de las ciencias más ecosistémicas, y que viene un poco de entender estos flujos de materia y energía, que es un poquito la definición de ecosistema, que es Peter Vitusek. Y Peter Vitusek en 1997 empieza, junto con otra serie de personas, de científicas y científicos, empiezan a teorizar y a bajar la pelota al piso en el contexto de, bueno, ¿qué entendemos como cambio global? ¿Qué son todas estas cajas, digamos, que están afectando
a la biosfera, al planeta en su conjunto, que está modificando los ciclos biogeoquímicos. O sea, de alguna forma se empieza a entender de que el ser humano es un agente que cambia los ciclos biogeoquímicos, que es un poco la retórica que utiliza todo el grupo de Peter Vitusek, porque viene de esta idea de entender los flujos de materia y energía entre el medio abiótico y el medio abiótico. Y entonces, bueno, a partir de eso se genera esta conceptualización de cambio ambiental global. Y el cambio ambiental global, él y el grupo de personas que publican ese artículo que es en la carpeta, hablan de estas 5 cajas, digamos, que hay que empezar a entenderlas. Y gracias a esa conceptualización nosotros empezamos, bueno, ataquemos a esta caja, ataquemos a esta otra caja, cómo se interconectan estas cajas de afectación, digamos, al planeta. Entonces, ahí hay un componente bien importante que entender en torno a la diferencia entre cambio climático y cambio global. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Y primero vamos a definir, a propósito de Carlos Duarte del 2012, vamos a definir el cambio global como el impacto de la actividad humana en procesos claves que gobiernan el funcionamiento del planeta. Y aquí separamos todo lo que tenga que ver con tendencias naturales de cambio climático, digamos, em, y de cambio global, que en general tienden a ser un poquito estos argumentos a propósito de la era en la que estamos, digamos, de las fake news, esto de que no, es que el ciclo del sol y todo eso, no, eso queda fuera de entendimiento. Y comenzamos a entender que hay una actividad humana que está afectando los ciclos biogeoquímicos y que por tanto principalmente afecta procesos claves que gobiernan el funcionamiento del planeta. También hay una mirada funcionalista ahí en el sentido de fijarse a cuáles son las funciones, los procesos que gobiernan los ciclos biogeoquímicos del planeta o los ecosistemas del planeta. Entonces el cambio global es el impacto del humano en el planeta, particularmente en los procesos y en las funciones. Bueno, y ahí entramos como, bueno, ¿qué procesos claves nosotros vamos a mirar a propósito de esto? Y ahí es donde entran estos forzantes de cambio global, que en inglés se repite mucho como driver, el driver de cambio global, y entender estos forzantes, estas cuestiones que empujan los ecosistemas de un estado a otro estado alternativo, y que ese estado alternativo es un estado alternativo que merma la capacidad de los ecosistemas para contribuir al bienestar humano, a propósito de esta teoría de las contribuciones de la naturaleza a las personas. Y bueno, ahí es donde empezamos a entrar en tierra derecha como para mirar justamente estas cajas, y vamos a ir una por una conceptualizando y describiendo cuáles son cada una de estas cajas en general que Peter Vitusek y otras personas de alguna forma pasados los 2000 ya empiezan a teorizar. Y una tiene que ver con la pérdida de edición de biodiversidad. Yo soy biólogo, así que me interesa mucho esta caja, digamos. He estado mirando harto esta caja por los últimos 10, 15 años, digamos. Y cómo esta pérdida de edición de biodiversidad se ve afectada por las actividades humanas. Ojo, que hay muchas actividades humanas que son beneficiosas para la riqueza de especies, em, pensando en que el humano nos lleva 5.000 años o nos lleva, no sé, 200 años, que fue cuando nosotros empezamos a afectar negativamente los procesos y funciones de los ecosistemas. Em, no sé si, por ejemplo, han escuchado de esa teoría de que habla que la Amazonía no es una selva prístina, en la cual no había ningún efecto antrópico, sino que todo lo contrario, se habla más bien de un jardín, de, 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 de un, de una chacra, una gran chacra o la gran chacra que el Homo sapiens ha creado hasta hoy en día, dada la alta tasa de riqueza de especies que tienen frutos carnosos con los cuales se pueden comer, son frutos comestibles para los seres humanos. Entonces, de alguna forma uno empieza a ver, bueno, entonces la selva prístina y impenetrable en realidad estuvo siempre utilizada por los seres humanos, particularmente por las comunidades indígenas. Lo que pasa es que las comunidades indígenas sabían utilizar los procesos y funciones de los ecosistemas y no los afectaban como describe esta caja. Y esta caja habla de esa pérdida y adición de biodiversidad que está afectando a muchos ecosistemas. Y lo más conocido, no sé si conocen a ese bicho, a ver si lo pueden por mientras escribir en el chat, si es que alguien conoce ese bicho que está en la foto. Pero ese bicho está generando bastante estrago en todo el sur de Chile. Efectivamente el bisón.
El bisón se trae de la industria peletera de Europa a Chile, y lo que ocurre es un poco el clásico ejemplo que también lo vemos con el castor, y es que se escapan un par de bichos porque en verdad los soltaron para cobrar el seguro porque se les vino abajo el negocio. Y listo, ya no me interesa lo que sucede. Está el castor, hay otros organismos también un poquito a menor escala como la, mm, el abejorro europeo. No sé si alguien conoce la historia del abejorro europeo, por qué se introduce el abejorro y se sigue introduciendo el abejorro europeo a Chile, pero el abejorro europeo lo que está produciendo es que está desplazando al villín, que es el abejorro nativo, el abejorro naranjo. Es una historia súper interesante porque hay académicas, por ejemplo, que están publicando columnas de opinión al por mayor, y el SAC, la verdad es que sigue introduciendo abejorro europeo. A ver si alguien sabe por ahí por qué o para qué lo utilizan el abejorro europeo. Que también estoy mirando el chat, así que también por si alguien sabe por ahí. El tema es que las invasiones biológicas son un temazo, porque están desplazando especies nativas que están quedando en los rincones más recónditos. ¿Y cómo las recuperamos? ¿Cómo las recuperamos? Una vez introducida una especie exótica, la cantidad, no les cuento la cantidad de millones de dólares que se ha gastado para sacar el castor. Y ojo que es un bicho grande, o sea, podrían meter un ejército entero y podrían masacrarlo. Como seres humanos ya hemos extinto especies, pero no se ha podido, no se ha podido, el castor sigue ahí. Em, y por tanto hay una pérdida de funciones y una pérdida de ciertas especies, de composición de especies producto de las invasiones biológicas. Em, la caza ilegal de especies también es un forzante bien interesante, bien potente. Últimamente no se da tanto, por lo menos yo trabajo en Chile Central principalmente, pero por ejemplo el guanaco es una especie que rondaba por todo Chile, digamos, desde Bisbiri hasta Puerto Williams. Y hoy en día se encuentra aislado en ciertos lugares específicos por los cuales se puede resguardar, dado que son lugares demasiado aislados. Entonces, de alguna forma, empezamos a ver que la caza ilegal ha afectado muchas especies, que hay algunas especies afortunadamente que se están recuperando, pero siempre es una amenaza que mantiene a las especies ahí. No siento, no te voy a expandir. De hecho, volviendo al guanaco, tanto así, tanto nos hemos acostumbrado a no ver especies que cuando empiezan a aparecer en lugares tan cercanos como nuestras casas, digamos, alrededor de nuestras casas, lo tildamos de especie invasora, de especie peste. Hay un titular súper fascinante, digo, por el fenómeno ridículo que llega a ser, en donde un diario de Valparaíso habla de la peste de los guanacos que están bajando en la cordillera al por mayor. Y es como, ¿en qué minuto llegamos a tratar una especie nativa que se está recuperando como una peste, digamos? Aquí hablan, por ejemplo, en Colombia, donde soy, introdujeron pino para reforestar ecosistemas como el páramo, que no son de bosque, para mejorar la industria de pulpa y madera del país. Vamos a tocar el tema de los monocultivos, así que también es un temazo. Y como especie invasora también en Chile, también en Chile. Y de alguna forma esto ya un poco más a escala industrial que tiene que ver con la sobreexplotación de especies comerciales. Pongo ahí las pesquerías porque son el claro ejemplo y el típico ejemplo de pérdida de biodiversidad, en donde nosotros vemos cómo los stocks de pesca van bajando y tenemos que aplicar medidas que parecieran, por un lado, ser beneficiosas, pero en la práctica las publicaciones científicas hablan que no son muy asertivas, como por ejemplo las veas de pesca. No saco nada con tener una vea de merluza por todo septiembre, si es que en octubre lo voy a dar como caja y voy a sacar el doble o el triple de merluza y vuelvo a dejarla deplorable, de alguna forma. Entonces ahí tiene que haber un manejo un poquitito más holístico, más sistémico, que todavía no somos capaces de colocarlo en la política pública en Chile y en muchas otras partes del mundo. Otra caja tiene que ver con los cambios en los ciclos biogeoquímicos, y aquí, bueno, tenemos el clásico ejemplo de la curva de Killing de concentración de CO2 en la atmósfera.
el ciclo de carbono es el gran afectado, digamos, por este cambio global y que está generando el efecto invernadero que todo el mundo conoce. No sé si sea necesario quizá entrar tanto en el ciclo de carbono, pero ya sabemos que las concentraciones ya están por sobre las 400 partes por millón. Y estamos alcanzando cifras de carbono que no se veían, de CO2, de concentraciones de CO2 en la atmósfera que no se veían en cientos de miles de años, en pocos periodos de tiempo, si eso es lo más extraordinario. El ciclo de nitrógeno también de alguna forma está generando una perturbación a la biodiversidad. No sé si alguna vez han visto esto, yo creo que sí, porque quizás ustedes van a pensar, ¿conocen ese lago? No, nunca he visto ese lago, probablemente incluso esa imagen la saqué de Estados Unidos, que puede ser muy ajena, pero no sé si han visto las noticias del lago Bichuquén. Eso salió hace una semana. El lago Bichuquén, a propósito de todo lo que está sucediendo, mucho de eso está ocurriendo por los cambios en los ciclos del propio lago y probablemente mucho tiene que ver con las concentraciones de nutrientes, entre ellos el nitrógeno. El lago Villarrica, otro ejemplo muy al lado que tenemos, que también producto el vertimiento de agua servida se está enriqueciendo con nutrientes y las algas tienen samba canuta para poder florecer y de ahí hay que esperar una cantidad de triple, 4 o 5 veces los años que se usaron para llenar de nutrientes esos lagos. Entonces hay un cambio en las concentraciones del dióxido de nitrógeno, con las consecuencias en la salud humana y lo que implica posteriormente tomar las medidas económicas porque probablemente hay una pérdida de servicios ecosistémicos, por ejemplo, en el lago Villarrica, por pérdida de dinero, que es literal, directo, que entra a turismo, porque ahora la gente no va a ir a turistear a la olla rica, porque si no salgo lleno de moho, lleno de algas, y por tanto la gente se va a otros lagos y hay una pérdida directa de varios millones de dólares por año, digamos. Entonces, y por tanto hay que implementar medidas para mitigar eso, y nuevamente entramos en un gasto que podría haberse controlado de manera mucho más eficiente. Y bueno, el ciclo del agua, pues y esto es claro ejemplo en Chile Central, po. Es el río Petorca, digamos que de alguna forma uno puede decir, bueno, hay escasez de agua, las precipitaciones han disminuido. Sí, pero en verdad es que el agua está en otro lado. El agua se está acumulando en otras cosas y perfecto, como sociedad hemos aceptado que el agua esté en esas piscinas y no esté en este otro lugar, pero bueno, hay consecuencias. Cada acción conduce a sus propias consecuencias y eso por tanto trae sequía en términos que merma el bienestar humano, pero también sequía a los ecosistemas aledaños. El río no está ahí porque alguien construyó una zanja y corrió. El río probablemente corre por ahí por cientos de miles de años, si es que no millones de años, digamos. Entonces, hay una afectación, digamos, a esos procesos y a toda la fauna y flora que está asociada a esos ríos. Y bueno, y los otros elementos sintéticos que nosotros podemos encontrar, como por ejemplo como lo fue los clorofluorocarbonos, que venían en los aerosolos, que una de las pocas políticas globales eficientes de mitigar cambios biogeoquímicos, dado que en el 90, 92 si no me equivoco, que se prohíben como componentes en los aerosoles, y luego de eso lo que ocurre es que los aerosoles que vertimos a la atmósfera por decenas de años, siguen ahí afectando a la capa de ozono porque en definitiva el orificio de la capa de ozono sigue vigente. Se está recuperando, sí, porque ya los clorofluorocarbonos se están degradando. Pero seguimos teniendo la merma en esa contribución de la naturaleza producto del uso de elementos sintéticos como el clorofluorocarbono. Esta otra caja, a propósito justamente de lo que decían en el chat, tiene que ver con las transformaciones en la Tierra, particularmente en Chile, tiene que ver con ese hermoso y bello paisaje. No, mentira, es horrible. Es horrible porque en definitiva
Ahí estamos viendo la afectación de lo que antes era un bosque templado lluvioso cercano a la localidad de Valdivia y que está afectado por monocultivos de distintas plantas productivas, principalmente lo que veo ahí probablemente eucalipto. Se planta eucalipto y creo que en el fondo vemos más pino, si no me equivoco, por el verde oscuro. Y hay una cuestión súper curiosa en esta foto, y que tiene que ver con esa laguna que se encuentra aledaña. No sé si logran ver el detalle de la laguna, pero eso no ocurrió en este día, digamos, donde se toma esta fotografía, porque probablemente ese día en donde se tomó la fotografía es un día despejado, pero probablemente una semana antes o 3 días antes había llovido. Y lo que está ocurriendo ahí es acumulación, varias cosas a propósito de lo que veíamos antes. Una, enriquecimiento de nutrientes en esa laguna, por lo que podría haber altas probabilidades de un bloom de algas nocivas. Y lo otro es la pérdida de suelo. Eso café que se ve ahí no es más que suelo vertido a la laguna y eso se puede calcular. Se sabe que hay un grupo de investigación del Centro del Clima y la Resiliencia, el CRO, es un grupo de Valdivia, liderado por Antonio Lara, que han calculado la pérdida de suelo producto de la plantación de monocultivos y esos suelos se van directo a los cursos de agua. Entonces hay una transformación de la Tierra que también se ve interconectada con estas otras cajas que anteriormente les mencionaba. El sobrepastoreo también es otra afectación de que necesito terreno libre para poder colocar ganado exótico, principalmente, y eso también se ve en el sur de Chile, que hay muchas plantas, hay mucho bosque nativo que se ve reemplazado para el uso de ganadería, de la ganadería industrial, digamos. No estoy hablando del arriero que tiene 4 vacas en la cordillera. Estoy hablando de las lecheras que tienen 400, 500 vacas y que producen en campo, a los cuales cada vez van deforestando más y más. Y como lo decía anteriormente, todas estas cosas lo que requieren es de suelo limpio, limpio y dispuesto para poder plantar monocultivos y por tanto hay una deforestación importante. Hay una discusión ahí que yo la he llevado en carta al mostrador, por parte de la industria del monocultivo, que habla de que ellos también de alguna forma aportan a la acumulación de carbono, por ejemplo, porque cuando sacan la celulosa queda en el papel, o la madera de los pinos y de los eucaliptos quedan los muebles, de alguna forma, entonces queda fijada. Claro, si uno lo ve solamente así, efectivamente hay un almacenamiento de carbono, pero no se le adiciona lo que es el transporte de la madera, lo que es todo el procesamiento de la madera y todo eso emite carbono, emite CO2. Y ahí es cuando la industria se vuelve un poco más tóxica de lo que normalmente se dice. Y ahí termina habiendo obviamente una afectación por el reemplazo de bosque nativo, que es otra de las cosas que la industria en general tiende a negar, de que ellos nunca han reemplazado bosque nativo por pino, sino que simplemente aquellas tierras que estaban degradadas y que ya no eran productivas por tantos ciclos agrícolas, como por ejemplo el trigo que dejaba polvo, nada más que polvo, ahí es donde ellos colocaron los pinos y los eucaliptos. El tema es que hay trabajos que demuestran que más de 200, 300, 400 mil hectáreas han sido reemplazadas por parte de la industria forestal de bosque nativo a plantaciones de monocultivo. O sea, son directos forzantes del cambio de uso de suelo, de la transformación de la tierra, em, producto de esta deforestación. La otra tiene que ver un poco con esta caja de pérdida de edición, pero particularmente con la extinción de especies, con la pérdida de diversidad biológica, y este es como uno de los ejemplos más icónicos, digamos, que se tiene, el pájaro dodó, digamos, de Nueva Zelanda, en donde se extinguieron, bueno, no fue la única especie que se extinguió en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, cuando llegan los seres humanos, digamos, hay registro de un par de varias especies que se extinguieron. Em, y por tanto, de alguna forma, terminamos
afectando los procesos que estas especies producían. O sea, probablemente este pájaro, no sé, cumplía una función, voy a tirar una función a la chuña, pero probablemente dispersaba semillas. Era una especie que comía frutos y que posteriormente las movía y que una vez que eran defecadas, los árboles crecían en otros lugares y se mantenía esa conexión de diversidad genética entre las especies producto de ese movimiento por el pájaro. Cuando se extingue esa especie, se extingue esa función y quizá otras que desconocemos. Entonces, no es solo la pérdida de especie por la especie en sí misma, que ya es una situación bastante grave porque estamos eliminando una línea evolutiva de millones de años en un santiamén, sino que también tiene que ver con la pérdida de funciones, y como decía al inicio, voy a repetir varias veces esa palabra, la pérdida de funciones está muy conectada con la pérdida de servicio ecosistémico, o como quieran llamarlo, de contribuciones de la naturaleza a las personas. También como un sinónimo hoy en día esos dos tópicos. O de servicio ecosistémico o de contribuciones de la naturaleza a las personas, el tema es que la eliminación de especies va a producir sí o sí una merma al bienestar humano, que esa es la última instancia que de alguna forma es relevante destacar, sobre todo para los tomadores de decisiones. Entonces hay pérdida de ecosistemas enteros también, o fragmentación de ecosistemas. Nosotros siempre tendemos a mirar esta escala, digamos, que la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza genera a través de que hay especies en preocupación menor, hay especies casi vulnerables, hay especies vulnerables, en peligro crítico y casi extintas y extintas en la naturaleza. Esa categoría siempre se le alude a la especie. Bueno, resulta que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UISCN, efectivamente está generando una taxonomía para aplicarle esas mismas categorías a los ecosistemas. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes conocen los ecosistemas de Sudamérica, por ejemplo, los ecosistemas del páramo en Perú, el bosque templado lluvioso en el sur de Sudamérica, el Chaco argentino paraguayo, o sea, son todos ecosistemas que son unidades que ya reconocemos por un pool de especies y que probablemente también las podemos categorizar en peligro, vulnerable, en preocupación menor. Y eso nos permite tomar decisiones, porque si hay un ecosistema que está en peligro crítico de extinción, probablemente tenemos con mayor potencia la denuncia, digamos, en torno a decir que hay que tomar medidas ahora, ya. ¿Alguien tiene una pregunta? Valentina. Sí, mi pregunta es sobre que usted dijo que la pérdida de biodiversidad es malo para nuestro ecosistema, pero mi pregunta va a qué pasa si es al revés, con el hecho de ahora del avance tecnológico que se están haciendo la reinserción como de estas especies que ya estaban extintas, como este lobo, como gigante. Entonces, si al extinguirse una especie, lo que hacía dentro de la cadena se elimina, ¿qué sucede cuando nosotros lo reinsertamos de forma forzosa? Cuando quizás las tareas que él cumplía, quizás ahora las hace otra especie. Entonces, como, ¿qué pasa? Sí, sí, gracias Valentina. Es súper buena pregunta a propósito de lo que está ocurriendo con la de-extinción de especies. Em, Yo, la verdad es que de primeras tiendo a ser crítico. Tiendo a ser crítico porque esos esfuerzos por de extinguir especies han sido esfuerzos hechos por parte de empresas que tienden a intentar probar cuestiones más tecnológicas que a empezar a teorizar en torno a la recuperación de especies y de las funciones que cumplían. Em, em, por ejemplo, se ha visto esfuerzo en torno al mamut, a los mamuts de Siberia, digamos. Se ha visto esfuerzo por el tema del lobo, que eso no fue una de extinción del lobo huargo, porque ahí hubo pésima prensa, porque tenía todo menos que ver con la recuperación de una especie. Era simplemente, y de hecho probablemente era más una movida de marketing que la recuperación del lobo huargo. Em,
El tema es que los ecosistemas de hoy en día no son los mismos ecosistemas que hace 12.000 años, por ejemplo, si hablamos de los mastodontes de hace 6.000 años, de hace 3.000 años. Entonces, recuperar una especie que se extinguió hace cientos, si es que no miles de años, tiende a ser algo de mucho cuidado porque las evaluaciones que hay que hacer como para realmente entender si esa especie va a ser viable en el, en el clima que tenemos hoy en día, son tremendas. Y lo otro es que hay también un aspecto ético, digamos, es como, ¿para qué voy a traer una especie eh, y la desextingo si después no va a ser capaz de sobrevivir y de reproducirse, que es un poco las cuestiones básicas que tiene una especie, porque si no deja de ser una especie, digamos, se muere. Entonces, hay cuestiones éticas pues, entre medio que son bien yo soy súper bien crítico de ella y que por tanto yo creo que hay que pensarlo bien. Lo otro ético tiene que ver con, bueno, si podemos recuperar especies, entonces extingámoslas, total, las recuperamos un par de añitos más. ¿Para qué vamos a andar conservando especies si se extinguen, las recuperamos nomás? Y obviamente también hay una desidia en torno a que la extinción de las especies no es algo, no es un juego, digamos, no es una cuestión que se puede recuperar, no una cerámica que se quebró en el piso y que podemos volver a armar. Es mucho más complejo que eso, yo diría. Aquí dicen que en Chile hay alguna ley que prohíba monocultivos sobre bosque nativo, ¿se fiscaliza de alguna manera o más bien tienen chip libre para eso, evadiendo leyes que no son claras? Entiendo que no se puede transformar bosque nativo a monocultivo, uno tiene que pedir un plan de manejo para cuando uno quiere talar bosque nativo, uno oficialmente tiene que presentar un plan de manejo a CONAF y ahí CONAF lo aprueba o no lo aprueba. El tema es que no se fiscaliza, no hay capacidad de CONAF para fiscalizar. Esperemos que el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas tenga un poquito más de capacidad de fiscalización y por tanto, no sé si es que hay un chip libre, pero probablemente hay muchas facilidades para reemplazar bosque nativo por monocultivo y para comenzar a producir. Aquí dicen que es muy probable que esos lobos ni siquiera puedan comer lo que comían y demás. Claro, el tema de las redes tróficas, cuáles son las funciones que cumplían esas especies y con qué otras especies estaban relacionadas. No, sí, una cuestión bien compleja el tema de traer una especie extinta a lo que es hoy, a lo que es el planeta hoy en día. Aquí les traigo unas imágenes que son desde el 76 hasta el 2004, en donde ustedes pueden ver en verde, una cuestión súper simple, es todo el centro sur de Chile, pero probablemente se repite en varias otras partes de Sudamérica y de Latinoamérica. En 1976 las manchas café son las que se ven como monocultivo, que esto viene siendo entre la región del Maule y la región del Biobío. Y posteriormente, como ustedes pueden ver, ya las manchas cafés conquistan totalmente el centro sur de Chile. Y es por el crecimiento exponencial de las plantaciones de monocultivos que hoy superan los 2 millones de hectáreas en lugares donde, lamentable y tristemente, lugares donde nosotros teníamos la mayor biodiversidad, por lo menos en esta parte del sur de Sudamérica, digamos. En la latitud 36 digamos, es donde Chile tenía el pic de biodiversidad y lo sigue teniendo, digamos, pero donde también se concentra la mayor transformación de los ecosistemas. Y bueno, viene el tema del cambio climático, de alguna forma es esta cajita más bullada, eh, y en donde de alguna forma estamos viendo las consecuencias directas en toda la pérdida de funciones de los ecosistemas. Voy a poner la definición que pone las Naciones Unidas sobre cambio climático y se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Y estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo perfecto. Los cambios climáticos por montones en el planeta. No sé si algunos de ustedes han escuchado
de la bola de nieve, digamos, el periodo de la bola de nieve, que es un periodo que se marcó geológicamente en el planeta Tierra, en donde prácticamente todo el planeta quedó lleno de hielo. Eran los trópicos prácticamente los que quedaron con una franja con poco hielo, pero era casi toda la Tierra con glaciares, casi toda. Y obviamente eso implicó una extinción de especies masiva, esto en el transcurso de millones de años, y que posteriormente vuelve a calentarse el planeta y se derriten todos esos glaciares. Por tanto, el cambio climático es algo total, absolutamente normal, excepto cuando ocurren a las tasas de velocidad a las cuales están ocurriendo durante los últimos 200 años, 150 años. Entonces, desde el siglo XIX, la actividad humana ha sido el principal motor del cambio climático debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Y ahí sí entramos a un cambio climático que es absurdo, es ridículo. O sea, ni pensarlo que en términos geológicos iba a ocurrir a ese nivel de velocidad las concentraciones, el aumento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Y eso no tiene parangón en los registros geológicos. No hay registro, no hay nada. No, es imposible que en términos geológicos el cambio climático sea así de veloz. Entonces, ¿cuál es el mayor motor del cambio climático? Y bueno, ya de alguna forma tenemos un poco noción de esto. Tiene que ver con los gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, pero también el dióxido de nitrógeno, el metano. No sé si ustedes saben, pero los principales productores de metano son las vacas. Y una partícula de metano es como 10 partículas equivalentes a CO2. Entonces, no es cualquier cosa producir carne y leche, porque en definitiva son fuentes de carbono o carbono equivalente, digamos, y estamos afectando obviamente el planeta y sus temperaturas. Los aerosoles también son los causantes del efecto invernadero, digamos, ya hablamos de los clorofluorocarbonos, y los cambios de uso de suelo. Uno dice, bueno, pero ¿qué? Si el suelo no respira, ¿no? Claro que sí, claro que respira. Las plantas también, claro que respiran. Entonces, talar un bosque de alguna forma está afectando a la capacidad de ese bosque de absorber CO2. Es más, es tanto así que incluso se ha visto que la degradación de la Amazonía está haciendo que los bosques tropicales de Sudamérica dejen de ser sumidero de carbono y pasen a ser fuente de carbono. Porque las plantas, muchas de las plantas en general, tienen la capacidad de hacer respiración, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de absorber CO2, absorben nitrógeno y emanan CO2. Y eso tiene que ver con ciertas condiciones ambientales, la que hace que las plantas o absorban CO2 o emitan CO2. Y se está viendo que la degradación de los ecosistemas de los bosques tropicales está afectando esos procesos y por tanto, a escala amazónica, digamos, está haciendo que la Amazonía sea emisor de carbono y no absorbedor de carbono. Entonces, esto obviamente que nosotros siempre, bueno, estamos al lado de la Amazonía, digamos, comparado con los otros bosques tropicales de África o del sudeste asiático. Y por lo mismo tenemos un poquitito más de noción y quizás nos duele un poquito más si es que se ve afectada. Pero esto es a escala planetaria. La afectación de la Amazonía va a tener consecuencias a escala planetaria. Nosotros no estamos afectados, por ejemplo, por el clima de la Amazonía, pero el 70% de Sudamérica está afectado por el clima de la Amazonía. Nosotros estamos en un biombo climático, digamos, en una isla biogeográfica, como siempre lo digo en mis clases, que es una isla en donde tenemos plantas y tenemos animales que han sabido evolucionar en esta franja, pero es porque esta franja está aislada por el desierto de Atacama, por la cordillera de los Andes y por el Océano Pacífico. Si estuviéramos 200 kilómetros hacia el otro lado de la cordillera, ya nos veríamos afectados por la Amazonía. Si estuviéramos en Perú, si estuviéramos en Colombia, en Venezuela, obviamente en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, nos veríamos afectados por el clima de la Amazonía.
Entonces, el cambio climático que puede generar la degradación de la Amazonía va a afectar a toda Sudamérica, a los patrones climáticos de Sudamérica, y eso, sin lugar a dudas, va a traer cambios planetarios que se van a ver afectados, por tanto, todo el mundo y el resto de los ecosistemas. No sé si han escuchado, por ejemplo, que la Amazonía se ve fertilizada por el desierto del Sahara, y es porque está todo interconectado. Los vientos que surgen en el norte de África permiten elevar nutrientes que por cadenas de vientos terminan llegando a la Amazonía. Entonces, ahí hay una interconexión que puede verse afectada, obviamente, si es que la Amazonía se ve degradada. No estoy leyendo hay harto chat aquí. Em, si somos el común denominador en ambas operaciones, que nos depara dentro de 10 años, hablando a corto plazo, qué políticas deberían implementar a priori y con mano dura, habrá un mensaje más que concientizado para las generaciones venideras que hagan un cambio real. Y bueno, y también estamos aquí, la primera cosa es saber informarnos y de alguna forma saber reconocer estos procesos planetarios como para de alguna forma comenzar a permitir cambio a escala local y por qué no nacional, digamos. Em, Ahora, ojo aquí, porque también hay un chivo expiatorio que muchas veces se utiliza a la hora de hablar de la afectación, porque muchos muchos procesos a escala local se podrían ver afectados producto del cambio climático, pero también hay un componente que tiene que ver con el ser humano, digamos. Em, y esto nuevamente lo puedo colocar en distintas partes de Sudamérica porque de alguna forma ocurren estos cambios de uso de suelo, esta pérdida y adición de biodiversidad, estos cambios en los ciclos biogeoquímicos y que de alguna forma repercuten en procesos a escala local. De hecho, no sé si alguien por aquí ha leído La invención de la naturaleza de Andrea Wolf, que cuenta la historia de Alexander von Humboldt, y cuando Humboldt va al Chimborazo, digamos, en Ecuador, habla de los procesos de cambio de uso del suelo. De hecho, hay una frase de Humboldt que era mi tesis de magíster y que yo la apliqué en Chiloé y Humboldt lo dijo hace 200 años. Em, entonces, no estamos hablando de procesos de hace 50 años, de hace 30 años, estamos hablando de procesos de hace 300 años que estábamos ya vislumbrando gracias a las historias de Humboldt y otros naturalistas. Pero yéndonos de alguna forma a un ejemplo concreto, que quiero poner el caso de la Laguna Culeo, para poner en contexto. La laguna Aculeo es una laguna de Chile central, particularmente de la región metropolitana de Chile, y es la única laguna natural que existe en esta región. Hay que decir también que Chile central es un ecosistema que en términos climáticos se describe como semiárido, y tiene una precipitación en promedio en los años normales de 250 milímetros. Yo estuve hace un ratito en Perú, en la Cordillera Blanca, y decían que llovía poco, llovía 700 milímetros, y yo así como, y nosotros aquí en Chile Central, esperando la lluvia que nos traiga 40, 50 milímetros para de alguna forma decir que llovió. Y bueno, obviamente como han bajado las precipitaciones en Chile Central, em, eso va a ver afectado a los cuerpos de aguas naturales, ya sea los ríos y particularmente la laguna Culeo, que es una laguna que tiene como una cuenca bien cerrada, digamos, y que por tanto se provee de agua de los esteros que están alrededor, todo esto en la cordillera de la costa. Nosotros en Chile tenemos la cordillera de los Andes, que es la más grande, y más hacia la costa hay un pequeño lomaje que no le llamamos cordillera de la costa. La punta más alta de la cordillera de la costa son 2.200 metros, que está justo al lado de la laguna Culeo. Y por tanto, la laguna Culeo depende única y exclusivamente de los esteros que provienen de las lluvias y de estos esteros que siguen corriendo en primavera o en verano incluso, si es que alrededor hay bosque nativo. Porque si no lo sabían, los bosques nativos también cumplen una función de esponja. Toda esta materia Connie, el orgánica que está rascador, flotando, alguien yo abrió no el puedo llevarlo. micrófono.
Francisca, Amor, ayúdame. Ahí sí. ahí está silenciado. Gracias. Gracias. Hola, por- Más usted. Y ahí lo... Francisca, Ahí ¿podría lo volvió a apagar tu silenciar. micrófono? Ya. Entonces, es una laguna que está en peligro crítico, si le podríamos poner a propósito de esto que le explicaba anteriormente, de estas categorías de la UICN. Está en peligro crítico de extinción, así yo la pondría. Tanto así que se extinguió, de hecho. La imagen de la derecha muestra que efectivamente yo podía caminar de lado a lado sin mojarme las patas, porque estaba seca, estaba absolutamente seca. Y bueno, empezaron los estudios a hablar de qué hizo que la laguna Culeo se secara. Y que era la gran pregunta, de alguna forma. Y aparece un estudio de Barrié y colaboradores el 2021. No quiero entrar mucho en detalles, pero hicieron un estudio de la cuenca y también hicieron un estudio paleoecológico, digamos, paleoclimático. Y la conclusión es que la mega sequía del 2010 al 2022 fue la causante de secar la sequía. O sea, perdón, la laguna. Em, que nosotros tuvimos una mega sequía del 2010 al 2022 y que eso probablemente afectó a la laguna, eso es un hecho, estamos claros. Pero bueno, este estudio dice que es el principal factor. Perfecto, es lógico, suena lógico. Hay una reducción de un 44% en el flujo de río y un 24% en la recarga de acuíferos. O sea, ¿cómo no se va a ver afectada la laguna? 44% estamos hablando de la mitad. Le llegó la mitad del agua de lo que normalmente le llegaba. Entonces vemos una foto del 2006 donde era una laguna pampante y rampante y el 2018 ya estamos hablando de un charquito de agua. Suena lógico y Barriga y colaboradores dijeron que efectivamente era eso. Entendiendo la cuenca, ojo, con la definición como todo el territorio drenado por un río y todos sus afluentes, demarcada por la línea de cumbre, digamos. Entonces te muestra esa imagen que está detrás, la cuenca de la laguna Aculeo, y que por tanto esa cuenca deja de proveer agua a través de río y estero. Y también los acuíferos se empiezan a desecar. Y entonces, bueno, listo, cambio climático, se acabó la clase, muchas gracias por venir. Y es como, ya, pero ¿en verdad fue así? ¿En verdad el cambio climático es un componente más fuerte que el mal manejo de la cuenca en términos de gestión a través del código de agua? Porque digámoslo, o sea, ustedes pueden ver en la imagen y está lleno de chacras, hay un par de pueblos, empezaron a aparecer las casas de veraneo de los santiaguinos, su segundo hogar con piscinita, con harto pastito verde todo el año, regándolo ahí. Total, tiro una manguera y una bomba a la laguna y le saco un poco de agua, sí, un poco de agua, no es tanta agua la que estoy sacando. Bueno, pero entre tanta agua también se vio afectada. Y aparecen también los frutales. China empieza a pedir mucho más las cerezas chilenas, que llegan también con bombo y platillo. Entonces vamos plantando cereza alrededor de la cuenca. Y bueno, ya no saquemos agua de la laguna, voy a sacar del estero que está al lado. Resulta que el estero que está al lado es el estero que le da agua a la laguna. Entonces, realmente el cambio climático es más fuerte que toda esa modificación y que no estamos hablando de una modificación en un año. Estamos hablando de modificaciones desde los 60, desde los 40 en adelante, modificaciones industriales desde los 70 en adelante. Entonces, genera suspicacia este estudio y es por eso que Valdés Pineda y colaboradores el 2022 dice, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro. Y empiezan a investigar realmente los acuíferos, las tomas de aguas que se ven en estos colores rojos y azules. Y lo otro que hacen de alguna forma es investigar la paleoclimatología de la laguna. Yo no sé si ustedes saben cómo se estudia la paleoclimatología de las lagunas, pero las lagunas son ecosistemas súper fascinantes a la hora de investigar el clima. Y lo que hacen es que generalmente, bueno, si es que la laguna tiene un agua, uno llega en barco a la mitad de la laguna. Si no tiene agua, uno llega caminando, digamos. Pero lo que hace es, se mete un tubo al centro de la laguna, un tubo largo, digamos, hasta el fondo, lo más que se pueda, se corta ese tubo, ese cilindro de tierra y se lleva al laboratorio. Y literal, uno empieza a entender que lo que está más al fondo de la laguna es lo más antiguo y lo que está más superficial es lo más nuevo. Y yo puedo leer el clima.
no me va a salir la lluvia y no me va a salir las instrucciones, aquí llovió harto, aquí llovió poco. Lo que me sale es la cantidad de polen que tiene la laguna. ¿Y por qué el polen tiene que ver con la lluvia? Porque el polen de ciertas especies son especies higrófilas y hay otro polen de otras especies que son especies que les gusta la sequía. Ah, ya. Entonces, si encuentro más polen de especies vegetales que les gusta el agua, probablemente fue época lluviosa. Y si hay polen de especies que son más xerofíticas, más acostumbradas a los climas secos, entonces probablemente habían periodos secos. Y así es como las lagunas en general tienden a mostrar el clima circundante. Las lagunas naturales, obviamente, porque si yo me voy a un embalse artificial, es ridículo, voy a encontrar ramas, digamos, de los árboles y arbustos que estaban anteriormente. Entonces, a través de ese estudio paleoclimatológico y estudio también de balance de masas, particularmente de balance de agua, con todas las tomas que hay alrededor, es que Valdés Pineda y colaboradores hacen un estudio bastante más acucioso, digamos, de lo que se había hecho anteriormente. Y bueno, ¿qué ocurrió? Está esta información paleoclimatológica y habla este estudio que la laguna jamás se había secado por miles de años. Miles de años. Miles de años, estamos hablando de 5, 10.000 años, y la laguna jamás se había secado. Entonces, ¿cómo es posible? Ahora, ojo, si estamos hablando de miles de años, alguna vez que en esos miles de años, en 10 años llovió poco, porque por la variabilidad propia del clima, es lógico que en 10, 15, 20 años, por ejemplo, podría haber, es obvio que en esos 10.000 años hubo una niña fuerte. El fenómeno de la niña en el sur de Sudamérica trae sequía, porque trae enfriamiento de los mares y por tanto hay menor evapotranspiración y por tanto hay menos lluvia. ¿Cómo no va a haber habido una lluvia, una niña fuerte, digamos, en esos 5.000, 10.000 años? Sí, probablemente lo hubo y la laguna no se secó. Entonces, hace difícil creer que una sequía de 10 años podría haberla hecho desaparecer. Entonces, también hay una crítica metodológica. El artículo de Barriga y colaboradores del 2021 se invalida desde el punto de vista científico por el incorrecto uso de la información para hacer el balance de agua de la cuenca, que es este balance de entradas y salidas. Y hay que ser, entiéndanlo, súper acucioso, súper metódico para finamente leer los balances de agua en una cuenca, como el tamaño de esta laguna. Y otra crítica metodológica y que diferencia importante es la información espacial y temporal de las precipitaciones usadas por este estudio anterior y la información de la cuenca de la laguna. Entonces, por conclusión, lo que habla es que, primero, en general, que la laguna se secó por mal uso de agua, no se secó por cambio climático. Lo que no quiere decir que el cambio climático esté afectando a la laguna. Evidentemente que la laguna está siendo afectada por el cambio climático. La coloca más vulnerable. Pero en un estado de vulnerabilidad de los ecosistemas, lo que tenemos que hacer es ser más cuidadosos, no seguir colocando más cerezo y colocando más parcelas de agrado y permitiendo el riego a diestra y siniestra de los pastitos alrededor, digamos. Hay que hacer una regulación un poco más estricta, digamos, porque está en un estado vulnerable, es un enfermo que hay que tratarlo. Y bueno, obviamente con la legislación local no se hizo eso y por tanto lo que ocurrió es que la laguna desapareció. Desapareció hasta el 2023 que tuvimos una lluvia extraordinaria y 2024 que tuvimos una lluvia extraordinaria y hasta el día de hoy la laguna sigue viva, volvió de entre los muertos, pero claramente pueden pasar 4 años de sequía, 3 años de sequía, la laguna va a desaparecer nuevamente. Bueno, y ya como para ir cerrando, entonces el cambio climático efectivamente es un escenario más permanente que puntual. Todos los ecosistemas van a estar más estresados ante escenarios de menor precipitación por cambio climático, sobre todo en Chile y sobre todo en Sudamérica también. O sea, estamos viendo cómo los hielos de la cordillera de los Andes se están derritiendo y cuando nos vamos hacia los trópicos, los hielos de Ecuador, los hielos de Perú, de Bolivia,
son los más afectados, digamos, porque el cambio climático y el cambio global en general está subiendo extraordinariamente las temperaturas. Ay, Y bueno. ya no tenemos hielo por 5.000 metros hacia abajo, digamos. Hay un escenario más permanente que puntual. Todos los ecosistemas van a estar más estresados ante escenarios de menor precipitación por cambio climático, sobre todo en Chile, porque en Chile efectivamente el escenario es un escenario más vulnerable, particularmente Chile es un país extremadamente vulnerable al cambio climático. Lo dicen los índices globales de vulnerabilidad a la sequía. Y eso probablemente tiene que ver con esta posición alejada de la Amazonía, que no recibimos esa humedad constante que genera la Amazonía y por tanto somos más vulnerables ante estos cambios. Y el mal manejo de las cuencas hidrográficas va a ser un factor que va a ser aún más vulnerable a los cuerpos de agua, debido a una pésima gestión particularmente en Chile, del código de agua, y que da a impedir amortiguar los efectos del cambio climático en general. Estamos teniendo un enfermo cada vez más crítico. Y por tanto, se requiere ya de una innovación socioecológica económica, y lo pongo así como a lo largo, como para hablar en términos generales, como una innovación sistémica para poder mitigar los efectos del cambio climático. No sacamos nada con mejorar el aspecto ecológico si en cuanto al aspecto social o cultural seguimos mermando los ecosistemas producto de esta triple crisis, digamos. Entonces, yo sé son desafíos mayores, obviamente, no es para desanimarse, pero uno empieza a ver ejemplos a escala local que efectivamente hay cambios socioculturales, por ejemplo, que afectan que impactan positivamente a lo ecológico y a lo económico, para poder después, obviamente, mitigar los efectos del cambio climático. Eso. Abro preguntas, comentarios, reflexiones en torno al tema. Espero que no se hayan desanimado, porque hay oportunidad. Voy a leer el chat aquí. Tu. En temas de gestión de agua, ¿han seguido el proyecto de ley de ríos protegidos? Yo desconozco la ley de ríos protegidos, el proyecto de ley de ríos protegidos. Lo que sí es que creo que en términos generales es una tremenda oportunidad para la gente extranjera. En Chile se está discutiendo un proyecto de ley que está intentando proteger los ríos y hacerlo incluso creo que sujetos de derecho, que es algo también súper innovador a propósito de otros ejemplos latinoamericanos, que hay elementos de la naturaleza que han tomado relevancia en términos de derecho. Así que la desconozco mucho, pero probablemente lo que sí va a ocurrir es que si se aprueba, que ojalá sí sea, se va a poder tener una mejor gestión de los ríos y se van a quizás poder tener visiones más sistémicas de cómo los ríos se ven afectados por los monocultivos, por la extracción ilegal de agua, entre otros elementos que lo están haciendo cada vez más vulnerable a propósito del escenario de cambio global, digamos. ¿Y hay algo que podamos hacer de primera mano para manejar un poco la situación de la laguna? La laguna Culeo en particular, yo creo que si es que yo, por ejemplo, tuviera una vivienda ahí, y tuviera un terreno, sería bueno comenzar a llenarlo de bosque, de bosque esclerófilo de alguna forma. Los bosques son las grandes esponjas. Y la laguna Culeo no tiene provisión de agua por el lado de nieve, porque no está conectada directamente con la cordillera de los Andes. Entonces no hay ningún río ni estero que parta en la cordillera de los Andes y le provea de agua a la laguna Culeo. ¿De dónde saca entonces el agua a la laguna Culeo? De los suelos de las vertientes. Y por tanto, si hay suelos con mayor contenido de materia orgánica, ¿y qué quiere decir eso? Si hay suelos con mayor superficie de bosque nativo, entonces probablemente lo que va a pasar es que cuando llueva, esa agua se va a retener y posteriormente se va a recargar el acuífero de la cuenca de la laguna Culeo, que es lo que se podría hacer en muchos otros lugares que están muy cerca de áreas naturales.
Si las áreas naturales están forestadas con bosque nativo, probablemente es muy bueno, digo, forestadas con especies exóticas, probablemente es muy bueno eliminarlas y reemplazarlas por bosque nativo para acumular materia orgánica y para generar una esponja, que es lo que permite que el agua se infiltre a las napas subterráneas. Y probablemente sí, probablemente el acuífero de la laguna y de muchas otras lagunas está siendo sobreexplotado, porque lo que ocurre es que en esos lugares más agrícolas, digamos, y no estoy hablando de la chacra, no estoy hablando de la chacra de la señora Juanita, que ha tenido su chacra hace 100 años porque es oriunda de ese lugar. No, o sea, probablemente incluso a esas chacras le hacen muy bien, porque también como son policultivos, permiten que polinizadores nativos lleguen, permite una acumulación de materia orgánica. Estamos hablando justamente de la agroindustria, de la industria de monocultivos de palto, de cerezo, de pinos, de eucalipto, digamos. Y eso podría afectar sin lugar a duda el acuífero. Eh, Eso. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, si no hay más, ahí hay otra pregunta, María Fernanda. Hay otra pregunta. ¿En qué consiste la propuesta de las contribuciones de la naturaleza a los humanos? Porque se quiere cambiar el concepto de servicio ecosistémico. Sí, es un concepto, a ver, los servicios ecosistémicos es un concepto que viene del Millennium Ecosystem Assessment y que se instaura en el Millennium Ecosystem Assessment desde el 2005 por un panel de Naciones Unidas. Y se venía teorizando desde los 90, desde principios de los 90, y se instaura con un paper insigne del 97 de una persona que se me olvidó el nombre, y no puedo creer que se me haya olvidado el nombre porque siempre lo repito, pero es un paper de un Science del 97 o un Nature. Y a partir de eso empieza toda una escalada de investigación en torno a cuáles son los servicios ecosistémicos. Y una de las cosas que empezó a ser cada vez más criticada durante la década de los 2000 es que los servicios ecosistémicos se concentraban única y exclusivamente en servicios ecosistémicos economizables, monetizables, digamos. Y ahí es cuando el concepto pasó de verse como investigar los servicios ecosistémicos para el bienestar humano a investigar los servicios ecosistémicos para meterlo al mercado a través de la economía ambiental. Y ahí, desde el 2010 en adelante, empieza a surgir una crítica, todo asociado al panel intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos de la ONU, y empieza a criticar el concepto justamente porque no está tomando en cuenta otros servicios ecosistémicos que no son monetizables. Y hay muchos servicios ecosistémicos que no son monetizables, como por ejemplo las comunidades indígenas de todo el mundo no pueden monetizar un árbol, no pueden monetizar el pasar por algún lugar, no pueden más de cerca, digamos, las comunidades indígenas de Mapuche, por ejemplo, no van a monetizar el ñen, que es el espíritu del bosque. ¿Cómo lo voy a monetizar? Es ridículo. Y bueno, entonces, ¿cómo lo valoro? No lo valoro económicamente, no lo valoro monetariamente, lo valoro de otra forma. No, pero es que solo económicamente. No, mentira. No es la única forma de valorar la naturaleza o de valorar las cosas. La filosofía de la valoración no es solo a través de la monetización. Eso es la economía neoliberal, neoclásica. Pero ahí es donde se empiezan a integrar otros conceptos de valorización de la naturaleza a propósito de los servicios ecosistémicos culturales. Y ahí este grupo de INVES empieza a insertar, es que sabéis que el tema de los servicios. Porque no es un servicio, es una contribución. ¿Para quién? Para las personas. Entonces cambiémosle el nombre. Y ahí aparece el concepto en IPBES de contribuciones de la naturaleza a las personas para hablar directamente de las contribuciones, tanto económicas como no económicas. Porque el concepto contribución tiende a ser un concepto mucho más armónico versus servicio, que es más directo, es más neoliberal. Ahora, mi consejo, mi consejo es ocupar los dos. Porque si voy a estar con un alcalde
que le encanta la monetización y de alguna forma tengo que hacerle entender de que está degradándose un ecosistema, bueno, le hablo en términos monetarios, le digo que él está perdiendo 5 millones de dólares anuales por el bloom de algas en el lago Villarrica, en el sur de Chile. Y si voy a otro alcalde, de repente, que un alcalde más abierto en temas ambientales, le hablo de contribuciones. Porque no solo lo monetizante, sino también hay otras contribuciones culturales y todo. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer el juego entre estos dos conceptos para hablar de la triple crisis. La triple crisis está pasando independiente del marco teórico que uno le utilice. Por tanto, ocupemos todo, porque todo sirve para hacer entender a los tomadores de decisiones que hay una triple crisis, digamos. Em, eso. No sé si hay otra pregunta por ahí. Parece que no hay más preguntas. Ahí hay una mano, otra mano levantada. Paulina, Hola. hola. No, como hacer una reflexión en torno a lo que hablabas sobre las contribuciones, que, bueno, soy de Punta Arenas y estoy también a la vez tomando otro curso en el CHIC, que es el Centro de Investigaciones Subantárticos, y ellos hablan y plantean la conservación desde el concepto biocultural, que me parece súper igual pertinente a lo que tú hablas respecto de las contribuciones, porque se entiende que pueden existir retribuciones desde lo biocultural, es decir, abarcar lo humano dentro de lo natural y no hacer esta separación, esta dicotomía, lo natural y el ser humano, sino entender el paisaje involucrando al ser humano. Entonces se me cruzaron como esto es lo que tú decías, con estas otras cosas que igual estoy aprendiendo respecto del concepto biocultural. Em, Hablar desde la conservación biocultural también me hace mucho sentido eh, cuando hablas de la no necesidad de monetizar todo, de plantearlo siempre desde el esquema dinero. Y eso, quería como aportar este concepto nuevo sobre lo biocultural, que me parece pertinente. Eso, gracias. Gracias, Paulina. Sí, lo biocultural es otro concepto que baila por ahí. No habla directamente de las contribuciones o de los servicios, pero sí es un concepto que habla un poco de esta visión más sistémica de la naturaleza, en donde hay ciertos valores que se imbrican a la hora de investigar la relación humano-naturaleza. Y ahí el marco teórico de la conservación biocultural es un marco teórico que se utiliza. Así también, por ejemplo, el marco de sistemas socioecológicos, que es un marco que surge en el Stockholm Resilience Center y que se ha utilizado bastante por muchas personas. Yo particularmente lo ocupo constantemente, digamos, porque habla también de esta relación humana-naturaleza, de la cual nosotros tenemos que inmiscuirnos en alguna de esas piezas claves de la relación de los sistemas socioecológicos y empezar a investigarla para ver cómo contribuir a la restauración, a la conservación de esos ecosistemas. Pero sí, la conservación, el marco teórico de la conservación biocultural ha ayudado harto. Eso. Connie pregunta si tienes alguna bibliografía para eso, o sea, como para Sí, este tema. yo dejé bibliografía, podría dejar quizá un par de otras cosas más a propósito de las preguntas, pero ya dejé bibliografía que justamente habla de este tema. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos los que vinieron. Si es que no hay otra pregunta, agradecer al profesor, a Matías, estuvo muy, muy interesante. Y recordarles que el lunes 2 es la tercera clase de este curso, para que no se olviden y vuelvan a participar. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Abrazos a todos Gracias a de Dios. todas Hasta partes de luego. Muchas gracias. Muchas gracias.